Muy buenas noches, mis queridos hermanos, querida teleaudiencia de este su canal, La Voz de María. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo, un programa muy especial. Vamos a hablar esta noche sobre la vocación y vamos a tener como entrevistados a dos seminaristas. Vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, muy, pero muy buenas noches nos de Dios. Cuando asistimos hoy a una época de crisis vocacional, es decir, donde los seminarios tienen muy pocos jóvenes y los conventos también para la vida religiosa, para la vida consagrada. ¿A qué se debe eso? Porque nosotros ignoramos lo que esa conversación que tuvo Pedro con Jesús. Un día Pedro, que había dejado todo para seguir a Jesús, un día se puso a pensar, Pedro, pero caramba, yo lo he dejado todo y aquí estoy siguiendo al Señor, siguiendo a Jesús. Y entonces él se preguntaba, pero ¿y cuál es la recompensa de que yo haga eso? Y se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, dime una cosa, eh, ¿qué nos tocará a nosotros lo que hemos dejado familia, casa, hermano, tierra, profesión, oficio? ¿Qué nos tocará? Y le dice el Señor, mira, el que como tú y como los discípulos deje casa, familia, hermana, tierra, profesión y trabajo, dice aquí mismo en este mundo les tocará el 100%. Oye, se le devolverá el 100% y después de este mundo, después de la vida en esta tierra, les tocará la vida eterna. Oigan bien la ganancia de seguir al Señor. El 100% en este mundo y después de la vida en esta tierra, le tocará la vida eterna. Esa es la promesa que hace el Señor. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Que seguir al Señor, en el seguimiento del Señor, solamente hay ganancia. Oigan bien, en el seguimiento y en el servicio a Dios, solamente hay ganancia. Imagínense, cuando Pedro oyó eso de que le tocaría el 100% y después, después de este mundo, después de la vida en esta tierra, cuando partiera por la muerte física, entonces les tocaría la vida eterna. Entonces ya Pedro no dudó más nunca, ¿verdad? Hubo momentos, ¿verdad? Como uno es de tierra, de barro, y Pedro no escapaba a eso. Eso se manifestó en esas debilidades que tuvo Pedro, pero siempre Pedro sí, después de eso, más nunca titubeó existencialmente en el seguimiento al Señor. El 100% en este mundo y después la vida eterna. Por eso, hermanas y hermanos, el Señor dice que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor nunca nos deja solo y el Señor ha prometido que nunca faltarán dispensadores para su altar. Es decir, nosotros estamos viviendo en una época, a veces donde nosotros, influenciados por los medios de comunicación, sobre todo por las noticias, por aquello de que, ¿qué es noticia? Mala noticia. Nosotros pensando que el mundo se está acabando, que cuando se habla de jóvenes se habla de delincuentes, de muchachos que andan en la calle, de gente que hacen el mal. Es decir, nosotros oímos la palabra juventud, inmediatamente como que nos viene a la mente lo negativo. Pero miremos, ya desde la Biblia, desde las Sagradas Escrituras, nos manifiesta que siempre, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, pues el Señor se valió de hombres, de mujeres, hombres y mujeres que lo llamó para misiones específicas. Y entre ellos escogió desde niño. Tenemos nosotros, por ejemplo, algunos ejemplos. Jeremías, que cuando el Señor llama a Jeremías para una misión específica,
él le dice, ay, pero Señor, ¿cómo tú me llamas a mí si yo soy un niño? Y le dice el Señor, no digas que eres un niño, no digas que eres un niño. Entonces, dice, vamos a leer un poquito el capítulo primero del libro de Jeremías. Dice Jeremías, me llegó esta palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocías. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te designé a ser profeta de las naciones. Pero oigan, ¿desde cuándo? Desde antes de nacer. Y entonces, capítulo 1, versículo 6, dice Jeremías, y yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría yo hablar que soy un muchacho? Es decir, yo soy muy joven. ¿Cómo tú te empeñas en escogerme a mí? Quizá viendo tanta gente por ahí, sabia, docta, más mayores que yo, quizá han estudiado, y yo que soy un niño, que soy un muchacho. Entonces tú me llamas a mí. Y le dice el Señor, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que yo te envíe. No digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que yo te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. Oigan bien, eh, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No es que tú vas a ser mi escogido para que tú te vayas donde quiera y que diga todo lo que tú quieras, sino tú irás a donde yo te envíe y tú dirás lo que yo ponga en tus labios. Entonces, Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca y este día te encargo los pueblos y las naciones, arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás, le dijo el Señor al profeta Jeremías. Oigan eso, ay Señor, yo soy un muchacho, yo soy un niño, ¿por qué tú me escoges a mí? Pero si hablamos de Jeremías como muchacho, ¿verdad? Como una gente muy joven para hacer una misión que el Señor le encomiende, hay otros también. Por ejemplo, está el profeta Daniel. Daniel, oigan bien, fue escogido siendo un niño, siendo un niño. Cuando uno va al libro de Daniel, recordémonos aquel episodio de Susana, que es acusada por dos viejitos falsamente, y entonces ya está lista para que la apedreen porque dos viejitos han testificado falsamente, y dos sacerdotes, dos ancianos, dos gente que se supone eran serios. Sin embargo, ya que la van a apedrear a Susana, dice, Dios suscitó a un muchacho, suscitó a un niño. Es decir, para Dios no hay edad. Dios suscitó a un niño. Y entonces, en nombre de Dios, ese niño habló y salvó a Susana aquella vez. Es decir, busquemos nosotros en el libro de Daniel. Pero también, ¿cuántos jóvenes escogió Dios en la Biblia? Pero mucho. Por ejemplo, cuando uno va el profeta Samuel, que Samuel, recordemos, su mamá era estéril y su papá ya era viejo. Y sin embargo, Dios hizo un gran milagro y concedió que la mamá de Samuel quedara embarazada. Y entonces ella, en agradecimiento, fue al templo de Silos y ahí dejó al hijo por un tiempo consagrado al Señor. Y entonces había un sacerdote llamado Elí. Y entonces el niño, estando en su cama, oyó una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y él pensando que el sacerdote Elí que le llama, va y le dice, dime, ¿qué tú quieres? ¿Por qué me llamas? Dice, ay, pero yo no te he llamado, dice Elí. Y entonces la segunda vez vuelve y le dice, Samuel, Samuel, oye esa voz. Y le dice, se levanta, Elí, dime, ¿qué tú quieres? ¿Por qué tú me has llamado? Dice Elí, no soy yo que te he llamado. Y si tú oyes por tercera vez la misma voz, dile, habla Señor, que tu siervo te escucha. Porque no soy yo que te está llamando y aquí solamente estamos tú y yo. Parece que esa voz viene de lo alto, esa voz viene del cielo. Y cuando por tercera vez oye Samuel, esa voz que le dice, Samuel, Samuel, entonces comprende Samuel que es Dios que le está llamando y dice, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y ahí comenzó esa
esa misión, esa vocación del profeta Samuel, un gran profeta del Antiguo Testamento. Pero pensemos nosotros también, cuando vamos al Nuevo Testamento, los jóvenes que Dios escoge en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis, escribe el Evangelio, más 3 cartas, que era el más joven de los discípulos. Y era como, quizá por ser más joven, quizá por ser hasta más muchacho, era más cercano a Jesús. Y por eso siempre se representa a Juan como muy cercano de Jesús. Incluso dice Juan que él era el discípulo que Jesús más amaba, quizá incluso por ser muchacho. Pero si vamos más para adelante, está Tito y está Timoteo, que eran 2 jóvenes que conocieron el Evangelio por la predicación de San Pablo y San Lucas y otros, no sé. Entonces, incluso le dice San Pablo a Tito, le dice, mira, que nadie te desprecie por ser joven, que nadie te desprecie por tu edad. Es decir, el hecho de que tú seas un joven, le dice San Pablo, el hecho de que tú seas un joven no es motivo para que tú andes haciendo cosas mal hechas, para que tú vivas una vida disoluta, para que tú vivas una vida inmoral. Aunque tú seas joven, tienes que hacerlo bien hecho, ¿verdad? Por eso es una enseñanza para la sociedad de hoy. Estamos viviendo la cultura de pecado y por eso cuando a una mamá se le pregunta cómo son sus hijos, cómo se comportan sus hijos, dice la madre, ay, usted sabe que son jóvenes. Es decir, ya la mamá percibe que los hijos, por ser jóvenes, ya tienen que vivir una vida pecaminosa, una vida mundana, una vida de soberbia, una vida de orgullo, una vida de bebida, una vida de vicio. No, San Pablo le dice a Timoteo, no señor, aunque tú seas joven, no te portes mal, sé un modelo para que la gente no tenga motivo para hablar mal de ti. Y quería, en este momento, miren bien, vamos a ir a una experiencia bonita que me encontré por allá, por Guayabal. 2 seminaristas, muy jóvenes ellos, que han comenzado un proceso vocacional, que son hermanos. Primero vamos a ver a Jesús, que lo entrevisté en una loma por allá, donde caminé 3 horas y media para llegar a esa loma, y después vamos a otro set donde lo presentaremos los 2. Vamos a una pausa donde veremos este hermoso y bello testimonio. Adelante. Estamos aquí en una loma, en una montaña de Guayabal, Padre Las Casas, provincia de Azua, en el sur de República Dominicana. Estamos con un joven seminarista. ¿Cómo te llamas, mijo? Santo Vicente Corsino. Santo Vicente Corsino, y te dicen Jesús. Y me dicen Jesús, así es. ¿Tú eres seminarista de qué congregación? De los franciscanos menores capuchinos. Pero la gracia es que también tú tienes un hermano seminarista. Así es. Vamos sí. a ver, Jesús o Santo Vicente, ¿cómo surgió tu vocación? Mi vocación surgió aquí mismo, en este campo de Guayabal de Azua, estando en la pastoral juvenil. Pero antes, yo como nací el Viernes Santo, por eso me pusieron santo. Apodo Jesús porque mi mamá tenía 33 años, es decir, a la misma edad que Jesucristo murió. Pienso yo, según... ¿Y Vicente, por qué? Vicente por mi papá, apellido. Ah, sí. Ok. Entonces, al momento de nacer, la doctora le dice a mi mamá que este muchacho será alguien en la iglesia. Yo supe eso después de los 18 años, esa historia del nacimiento, de lo que la doctora había predicho. Y ya estando a los 17 o 18 años fue que sentí el llamado en la pastoral juvenil. De 10 hermanos que tengo, el único que siempre estuvo activo en la iglesia desde muy pequeñito fui yo. Y quizá Dios iba ahí trabajando en mi vocación, hasta que en ese momento de adoración con Jesús sacramentado, sentí el llamado a la vida sacerdotal. Mío, tú tienes un hermano mayor que tú que es seminarista también. Sí, así ¿Cómo es. se llama él? Dionisio Vicente.
¿Dónde y cómo sintió él la vocación para también entrar al seminario? Especialmente en este lugar, en la Loma, aquí donde nos encontramos en este momento. Que valga la redundancia, nosotros salimos a caminar para esta loma a las 7 de la mañana y llegamos a las 10:30. Es decir, llegamos en 3 horas y media. Ellos vienen a trabajar a este campo, a esta montaña, y vienen por semana, duran una semana trabajando aquí de trabajo. Así es. Sí. ¿Cómo fue que él sintió la vocación? Bueno, en el 2020, cuando empezó la pandemia, yo estaba viviendo en la provincia de Azua. Y al estar cerrando la iglesia, las parroquias, muchos sacerdotes, yo sentí el deseo de venir para acá, para el campo, y retirarme a la loma de ayuno y oración mientras trabajaba agricultura con mi papá y los demás hermanos. Y le comuniqué a mi hermano al llegar aquí a Guayabar que yo iba a hacer esos 7 días de oración para dedicárselo al Señor, para que Él me ayudara a entender por qué están cerrando las iglesias en estos momentos tan difíciles y ahí es que tiene que estar más abierta. Entonces, al comunicarle eso a mi hermano, él dice, tú estás como loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? De que a retirarte para orar tú solo por allá. Y después, 15 minutos más tarde, él me dice, yo quiero ir. Y ahí me explica que él como que ha tenido inquietud de ser sacerdote. Digo, pero ¿cómo? Si tú te casaste, si tú pensabas en tener hijos. Y dice, bueno, eso es algo que yo lo estaba viviendo callado. Él había estado casado ya. Sí. ¿Por un año? Por un año. Por un año. Creo que 2 años fue que duró. Sí. En ese momento que habla contigo ya le estaba separado. Ya estaba separado, así es. Y te dice que tiene inquietudes vocacionales. Sí. Ok, y vinieron para acá a trabajar y hacer oración y ayuno. Así es. Ajá. Sí, aprovechábamos los 2 momentos. El trabajo de ayudarle a papá, pero también el trabajo espiritual. Y yo le digo, bueno, que sea la voluntad de Dios en tu vida y vamos, que yo te ayudaré a ver cuál es la voluntad que Dios tiene para ti. Uh-huh. Y empezamos aquí en la Loma a hacer rosario, a hacer la celebración de la palabra, cosa que en la parroquia no se estaba haciendo por el asunto de la pandemia. Hacíamos también días de ayuno, sobre todo los viernes. Ese día no trabajábamos con los demás hermanos para dedicárselo solamente al Señor. Los domingos, que empezó el último domingo de los 7 días, ahí sí hubo misa, que concluimos fue el tiempo de oración con la Eucaristía, gracias a Dios, sin uno tenerlo planeado. Pero el día antes, el sábado, él me dijo, yo me soñé anoche que Dios me dijo que yo quiero, que para sacerdote que me quería. En el sueño me decía, como te quiero en el sacerdocio. Y él dijo que ya cualquier cosa que dijeran los amigos, que dijeran papá o mamá, o inclusive la misma esposa que él tenía, que pensaba ella que iban a estar juntos de nuevo, que digan lo que digan, que ya él iba a elegir el camino sacerdotal. Y ahí está en la fecha, que él se siente muy contento, muy animado, ya hace 2 años. Entró al seminario y ustedes van caminando juntos, el mismo proceso. Vamos juntos, así es. En junio viajan a Honduras. A Honduras, donde van a iniciar el proceso del seminario en filosofía. Sí, así es. Okay. Día primero de ¿Y cómo te sientes en tu vocación, Jesús? Y sobre todo al saber que tú has sido una influencia también para tu hermano, para que esté en este camino. Me siento muy contento, muy agradecido por esos dones que Dios ha puesto en mi vida, que lo ha puesto al servicio de la comunidad, al servicio de la vida religiosa, de la vida del seminario, es decir, que tratando de ayudar en todo lo que se pueda. Y es una alegría para mí, no me siento digno de tantas cosas, pero caminando siempre bajo la gracia de Dios para hacer lo que a Él le agrada. Siempre he dicho que soy un lápiz en las manos de Dios y eso quiero ser durante tenga vida. Bien, para que ustedes tengan una idea, estos son lugares muy alejados de la ciudad. Vuelvo y repito que
Estamos nosotros, salimos a caminar desde Guayabal, ¿verdad? Que está a 17 kilómetros de Padre Las Casas, a las 7 de la mañana y llegamos aquí a las 10:30 de la mañana. Estas son montañas sumamente elevadas, montañas altas, donde producir se hace difícil, se hace cuesta arriba, pero es el modo de vivir. Para que ustedes tengan una idea, miren, estos jóvenes, estos muchachos, vienen a trabajar por semana y ese rancho que ustedes ven ahí, ahí es que ellos duermen, ahí ellos hierven víveres, ahí ellos cocinan y duran semanas. Y ha habido épocas donde duran hasta un mes aquí, ¿verdad? Sí, hasta un mes trabajando para producir. Y qué bonito que de estos ambientes de trabajo, de sacrificio, donde alejado de todo, ¿verdad? Aquí han surgido estas vocaciones, muchachos con un sentido de la fe, con un sentido de la vida cristiana muy profundo, incluso muchachos que tenían pedazos de tierra, que trabajaban, se desprendieron de todo y para dedicarse al Señor. Jesús, vamos a ver, tú desde ese ranchito ahí, párate aquí al frente. Sí. A ti tú me dices que tu papá te ha dicho que te iba a dar tierra para que tú tuvieras también donde producir. ¿Qué tú sientes como al irte y desprenderte? ¿Qué sientes? Bueno, me he sentido libre de las cosas de este mundo. Siempre he tenido como esa gracia de no ser apegado a tierra ni a nada. Y cuando mi papá me ofreció tierra, pues yo le decía, no, yo sé que Dios me tiene otras cosas mejores que eso. Mejor, seguro como Abraham, que Dios le dijo, deja tu tierra y yo te daré otra tierra, ¿verdad? Así es, sí. Bien, aquí tenemos, miren, esos son los calderos o la paila donde ellos cocinan, ahí tienen los trastes donde ellos comen, el jarrito de beber agua. Y muy curioso, me gusta, es la cama, ¿verdad? Miren eso. Es una cama hecha de la habichuela, ¿verdad? Cuando le quitan los granitos, que queda la mata y la paja, pues ahí está, y arriba tienen una lona, pues ahí ellos duermen, ¿verdad? Nada cómodo, ¿verdad? Pero miren cómo es Dios, de este ambiente de trabajo, de sudor, de sacrificio, pues saca a este joven y él, ¿verdad? Con esa semana a principio de la pandemia de oración, ayuno y trabajo, pues también fue una influencia para que su hermano descubriera o redescubriera su vocación y estuviera en un ambiente muy contento ahora. Incluso veía, me decía Jesús, tú me decías, dime, de un pedazo de tierra que tu papá le había dado y él lo había sembrado. Sí, ya él siempre trataba de mantenerlo limpio, de estar ocupado, el hermano Dionisio. Y entonces al sentir ese llamado, como que todo ese deseo, ese amor tan profundo, a esa pegación hacia esa tierra, pues cambió. ¿Por qué? Porque la vocación ahí empezó ya a crecer, empezó la luz de Cristo a trabajar en su vida. Y cuando le dicen que eso es de él, ¿qué dice él? Dice él que no, que ya eso no es de él, que ya él renunció a eso. Que él tiene otra cosa. Sí, que ya lo de él es hacer la voluntad de Dios dentro de la vida sacerdotal y franciscana. Sí. Bueno, desde la parte alta de Guayabal, en la provincia de Azua, en el sur del país, Padre Silvio, que Dios les bendiga y recemos para que Jesús y su hermano y muchos otros también, pues se decidan por el camino de la radicalidad en el seguimiento a Cristo. Es decir, ¿por qué ponemos estos ejemplos? Porque la gente piensa, la juventud está perdida, la juventud solamente piensa en droga, la juventud solamente piensa en divertirse. Sin embargo, aquí tenemos jóvenes que han decidido renunciar a todo para hacer que su vida sea una ofrenda en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga y disfruten de este panorama en esta montaña alta, elevada y también productiva, y con ¿verdad? Con este pequeño hotel donde se albergan estos jóvenes, la familia, en el tiempo que trabajan aquí. Que Dios les bendiga. Pasen buenos días. Bien, hermanas y hermanos, aquí en la segunda parte del programa, La vida en Cristo. Y yo sé
Yo estoy muy seguro que a ustedes les gustó este muchacho, ¿verdad? Esta actitud tan noble, tan humilde, esta actitud tan espiritual, este muchacho, incluso que fue una influencia para que su hermano también pues descubriera su vocación. Y más para adelante vamos a poner esa segunda parte de esta entrevista ya los dos y vamos a ver qué cosa más hermosa, cómo Dios mueve los corazones humanos. Miren, cuando nosotros vamos a, a la primera carta a los Corintios, en el versículo 26 siguiente, dice San Pablo, fíjense hermanos en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles o influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es, y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Es decir, miremos nosotros, estos dos muchachos trabajando machete en una loma que hay que caminar 3 horas y hasta más, y sin embargo, a esos muchachos tan humildes y tan nobles, pues Dios ha permitido que conozcan su gracia y que hayan abierto su corazón a su llamado. De tal manera que miremos nosotros la diferencia, como dice San Pablo, y Jesucristo habla de la diferencia de la sabiduría del mundo y de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ante el mundo, dos muchachos muy humildes, muy sencillos, muy pobres, muy trabajadores, van caminando juntos en la formación sacerdotal, con una entrega, con una vida de fe, con ese amor a la Eucaristía, ese amor a los sacramentos. Sin embargo, el mundo sabio, según las leyes del mundo, la gente ahogándose y volviéndose loco y que el dinero y que tengo esto y que quiero hacer lo otro y que mi aspiración es tal cosa. Señores, y ustedes ven la paz y la tranquilidad de este buen mozo. Y si ustedes lo vieron a él, ustedes verán más para adelante los dos hermanos. Y miremos, a mí algo que me impresiona cuando vamos a la vocación de Isaías, ¿qué me impresiona a mí? Vamos a leer y vamos a comentar un poquito sobre esta vocación especialísima del profeta Isaías en el capítulo 6. Dice, en el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto. Es decir, Isaías de alguna manera fue arrebatado para que contemplara un reflejo de la gloria de Dios. Dice, por encima de él, es decir, de Dios, habían serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies y con las otras volaban. Y gritaban respondiéndose al uno al otro. Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. Los postes de piedras de las entradas temblaban a la voz del que gritaba y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé, es decir, ese Isaías contemplando la gloria de Dios. Y dice Isaías, yo exclamé, versículo 5, es decir, capítulo 6, versículo 5, dice, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey Yahvé Seboat. Es decir, contemplando la gloria de Dios, se desvela en el alma de Isaías lo que es su pecado. Es decir, ante la gloria y la pureza de Dios, él experimenta su pequeñez, él experimenta su debilidad y se ve él como un hombre pecador. Entonces voló hacia mí uno de los serafines
tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, tocó con él mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Oigan bien, ya los ángeles están preparando a Isaías para una gran misión. Y entonces, y oí la voz del Señor que decía, después de eso, él oyó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es decir, Dios no va a venir directamente. Miremos nosotros la historia bíblica, la revelación. Dios no va a venir directamente a decirle, miren señores, yo soy Dios, yo quiero que ustedes se arrepientan. Pensemos nosotros desde Abraham, desde Moisés, desde Jacob, todos esos profetas, ¿verdad? Moisés llamado para liberar el pueblo. Y Dios no es Dios que ha venido directamente. Es decir, Dios siempre se va a valer de esos instrumentos, hombres y mujeres, que a lo largo de la historia estuvieron dispuestos para ir en nombre de Dios. Entonces, miremos lo que pasó. Él me dijo, ve, entonces dice Isaías, ¿quién ante esa voz de Dios, quién irá por mí? Y yo respondí, dice Isaías, aquí me tienes, mándame a mí. Es decir, ¿por qué? Porque Dios propone quién irá. Pero es Isaías que decide, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, mándame a mí. Él me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que ustedes escuchen, no entenderán. Por más que ustedes miren, nunca verán. ¿De qué estoy hablando? Que Dios llama a Isaías para que vaya y le comunique al pueblo su designio de salvación. Y de alguna manera lo llame al arrepentimiento. Es un pueblo muy pecador. Y Dios está consciente que el pueblo es tan fuerte, es tan duro, ¿verdad? Tiene ese corazón tan empedrado. Y Dios está consciente de eso. Dice que sabe él que ni siquiera yendo a Isaías a predicar, el pueblo se arrepentirá. Miremos cómo lo dice. Dice, él me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que ustedes escuchen, no entenderán, por más que ustedes miren, nunca verán. Solo conseguirás que este pueblo se ponga terco. Es decir, le dice a Isaías, mira Isaías, tú le vas a ir a predicar al pueblo en nombre mío, pero tú le predicarás y tú lo que conseguirás es que ellos se pongan más tercos. Y le dice, que no presten oídos y se les peguen los ojos, porque no quieren ver con sus ojos y oír con sus oídos, para que su corazón comprendan y que se conviertan y que les dé la salud. Dice, ellos no verán, ellos no entenderán, ellos no irán, ellos se pondrán duros y será difícil que le llegue la gracia, que le llegue mi salvación a ellos. Dice, yo dije, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este pueblo estará así? Y miren, yo leyendo este texto bíblico, como que hasta me preocupé. Porque dice, ¿hasta cuándo este pueblo estará en pecado? ¿Qué le hará reaccionar a este pueblo? Y dice, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitantes, las casas desocupadas y la tierra abandonada, hasta que Yahvé haya expulsado a los hombres y la soledad en el país sea grande. Y si quedara solamente la 10ª parte, también habría de ser entregada al fuego, como hacen con la raíz de las encinas y del roble. De la raíz, sin embargo, brotará una raza santa. Eso a mí me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Que le dice, mira, tú le vas a predicar y mientras tú más le prediques o le muestres cualquier milagro o cualquier obra mía, ahí es que ellos se van a poner fuertes. Y le dice Isaías, Señor, ¿y hasta cuándo será que este pueblo estará así como tan pecaminoso? Dice, y le contesta a Dios, hasta que Yahvé intervenga
destruyéndolo, hasta que la tierra quede despoblada, hasta que la casa quede en vacío. Es decir, solamente la desgracia hará que este pueblo reaccione. Es decir, pero de ese pueblo pecador, después de la desgracia, entonces de ahí surgirá la santidad. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ve los tiempos de Jeremías, la intervención de Nabucodonosor, el de Babilonia, destruyendo el templo, matando tanta gente, que no quedó piedra sobre piedra, llevándose los jóvenes como esclavos. Ahí entonces el pueblo vuelve a una actitud de humildad y dice, ay, ¿por qué estamos así? Y dicen ellos, ay, es porque nos hemos apartado de Dios, pero ahora tenemos que volver a Dios. En la historia de Israel eso se repite. ¿Cuándo el pueblo vuelve a Dios? Después de la desgracia. Señores, no esperemos la desgracia. No esperemos que sucedan cosas terribles. No esperemos que venga la destrucción. No esperemos como el pueblo en tiempo de Noé cuando le llegó el diluvio. No esperemos que llueva fuego y azufre como en tiempo de Lot, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra. No esperemos esa desgracia. Seamos más bien, miremos, como el pueblo de Nínive que ante la predicación de Jonás volvió a Dios y se arrepintió con ayuno, con oraciones, con sacrificio, con buenas obras, hermandándose y uniéndose el pueblo. Es decir, en esta época de egoísmo que estamos viviendo, ¿verdad? El individualismo, donde cada quien busca lo suyo, donde estamos apasionados por las cosas, por las pasiones, por el dinero, por los placeres, por los gustos, por todas esas cosas, donde estamos apasionados por el pecado y por el mal. Volvamos a Dios, arrepintámonos y volvamos a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros. Oigan bien, vuelvo y repito lo que Isaías le preguntó a Dios. Señor, ¿hasta cuándo este pueblo estará en pecado? ¿Hasta cuándo estará volcado en contra de ti? ¿Hasta cuándo te hará la guerra? ¿Hasta cuándo estará empecinado en seguir el mal? Y le dice Dios, hasta que sea destruido. Es decir, y a mí eso me preocupa porque a veces somos tan testarudos. A veces Dios permite cosas. Por ejemplo, está la pandemia, que no digo que fue Dios que la creó, pero sí Dios la permitió para que nosotros en familia meditáramos, rezáramos más, no volviéramos más religiosos, no volviéramos mejores, cesara la violencia intrafamiliar, cesaran los vicios, cesara la jugadera en los bancos. Sin embargo, de ahí salimos más bebedores, más jugadores, más basura en la calle, más violencia en la familia, más individualidad, más egoísmo. Entonces, necesitamos volver a Dios. ¿Cómo es posible que después de esta pandemia lo que estemos viendo esa guerra de Ucrania y Rusia? Eso no es posible. Entonces, ¿será que Dios entonces dice, bueno, ya como le di la oportunidad por la buena, entonces ahora vamos por la mala? No esperemos que Dios implemente el método rudo, ¿verdad? El método difícil. Y ahora, hermanas y hermanos, vamos a pasar a esta segunda parte, ¿verdad? De esta entrevista, que le digo una cosa, yo disfruté tanto estos jóvenes y disfruté tanto esta entrevista porque les voy a decir algo. Si hay algo que veo en estos dos jóvenes que vamos a ver, son dos corazones abiertos, son dos almas hablantes. No son muchachos pensando, déjame ver qué yo digo y cómo lo digo, no. Son muchachos diciendo lo que tienen en su alma y con una sinceridad de corazón impresionante. Vamos a ver esta en segunda entrevista a estos dos seminaristas hermanos y volvemos con la parte final del programa La Vida en Cristo. Adelante. Mis queridos hermanos, aquí nos encontramos con Jesús y Dionisio, dos hermanos que son seminaristas franciscanos. Y quería preguntarle primeramente a Jesús, Jesús, ¿cómo surge tu vocación? Mi vocación surge estando en la pastoral juvenil de Guayabar de Azua, aquí donde nos encontramos en este preciso momento, en este pueblo. ¿Y de qué manera surge tu vocación? ¿Quién te inspira? ¿Algún sacerdote, alguna vivencia espiritual? Bueno, como siempre participé en los grupos juveniles
fue en un momento de oración estando con los jóvenes. Pero claro está, al sentir el llamado, el deseo por la inquietud de esta vocación de ser sacerdote, pues hablé con un sacerdote religioso y ahí él me estuvo ayudando. Llegué a participar a varias convivencias diocesanas como religiosas y muy contento porque esa vocación creció mucho. Dionisio, vamos a ver. ¿Te surge la vocación a ti en plena pandemia, cuando Jesús decide hacer una semana de oración, ayuno, sacrificio, y tú te le unes? ¿Qué tú te sentiste esa semana de oración y sacrificio? Yo tenía inquietud vocacional, porque estaba entre dos cosas, entonces un equilibrio. Y le dije a Jesús que sentía deseo de ser sacerdote, de ser seminarista, pero ya pensé que no daba para eso, porque estuve comprometido, estuve en un matrimonio libre, por unión libre, casado. Entonces ahí fue que surgió mi vocación, digo yo, el segundo llamado, porque en el 2016 yo fui a una convivencia Agustino Recoleto, el seminario. Entonces allá me eligieron y yo dije que me iba a casar porque tenía una novia. Entonces ahí, en ese proceso de semana de oración y ayuno, tuve mi segundo encuentro con Dios, donde respondí. Ahí sí decidiste, de esa semana de ayuno y oración, ahí saliste decidido a entrar al seminario para entregarte definitivamente al Señor. Sí. Ok, una pregunta. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 11 hermanos. 11 hermanos. Ustedes tienen una vocación agrícola. Tú, Dionisio, cuando ustedes llegan del seminario, que están de vacaciones, llegan inmediatamente, se van para la loma a trabajar, caminando 2 o 3 horas para allá. ¿Qué te mueve a ti a hacer eso? En realidad yo siento que si vengo a Guayabal y no voy a la loma, como que no he llegado a Guayabal. Pero tú llegas y te vas para allá y dura días y semanas para allá trabajando. Prácticamente me voy el lunes y regreso el sábado. ¿Y te gusta la agricultura? Amo la agricultura, sí, me siento parte de ella. ¿Y tú, Jesús? Tú haces lo mismo, tú te vas también de trabajo. Bueno, en el caso mío es un poquito diferente. Como desde muy pequeño he estado integrado a la iglesia y a la gente, ¿verdad? Siempre como que saco ese momento primero, déjame visitar a la gente, déjame visitar a la iglesia y ya luego pues me integro a las actividades de la loma. Dionisio, ¿cómo tú te sientes en tu vida vocacional, en tu entrega a Dios, en esa nueva experiencia que tú has comenzado, ¿verdad? Tú que incluso tuviste por el espacio de 2 años unido a una mujer, te separas de ella y decides ser sacerdote. ¿Cómo tú te sientes a nivel de alegría? ¿Te sientes contento, feliz? Sí, yo me siento muy feliz, pero a la vez son como retos, son metas que uno tiene que alcanzar y es un proceso difícil, un encuentro con el Señor, donde uno tiene que darlo todo y se exige mucho, porque la vida del seminario es una vida muy bonita, hermosa, pero a la vez complicada. Sí, porque recuerda lo que dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Él decía a la gente, hay que pasar mucho para entrar al reino de los cielos. Es decir, que no es solamente que es bonito, es sacrificio también, pero un sacrificio que vale la pena, ¿sí? Sí. Ok, en este tiempo donde mucha gente, muchos jóvenes, la mayoría de jóvenes, pues metidos en este mundo mundano, dándole rienda suelta a las pasiones, incluso que ve la vida del seminario como un obstáculo porque
piensan en las pasiones, en el gozo mundano, en el desenfreno, en el sexo, en la bebida, en el libertinaje, y creen que ahí está la alegría verdadera y la felicidad verdadera. Jesús, ¿qué tú le dices a los jóvenes? Yo les invito a que investiguen bien por medio de la oración, por medio del diálogo con aquellas personas que ya tienen experiencia de vida, a que investiguen bien cuál es la verdadera alegría. La verdadera alegría. La verdadera alegría, exactamente. Porque hay una realidad. El mundo no te da la alegría. El mundo te da placeres. La alegría viene de Dios. Claro. Y se confunde mucho la alegría y el placer. Exacto. ¿Qué tú le dices? Tú que, Dionisio, que incluso tuviste unido, ¿verdad? Entonces, tú que vienes de ese mundo, ¿verdad? De vivencias. Y ahora que tú tienes esta nueva experiencia, ¿qué tú sientes? ¿Es posible la entrega total a Dios? Sí, es posible. Ajá. Y la oración, como el hermano Jesús lo acaba de decir, es la mejor idónea, el mejor regocijo, el mejor encuentro, el mejor de uno irse a encontrarse con Jesús, porque las tentaciones, los deseos siempre van a estar. Ahora, si Dios le da esa gracia de que uno no tenga ese deseo carnal, pero siempre van a estar, con la oración se vence. Se vence. Ustedes como hermanos, en el seminario, en el mismo curso, que se ven todos los días, que van caminando el mismo proceso vocacional, ¿cómo es la vivencia de ustedes como hermanos en el seminario? Me gustaría un poquito eso. Yo soy hermano mellizo, soy mello. Ajá. Entonces yo tengo más diálogo, más confianza de hablar de mi cosa íntima, ya de seminario y de cosas de fuera también. Uh-huh. Y la hablo con Jesús. Digo que ese es el hermano mellizo, aparte del otro, pienso que es mi otra alma gemela. ¿Tú sientes a Jesús como tu alma gemela? Sí, a pesar de que no nos parecemos. Físicamente. Físicamente, Uh-huh. sí, pero que intercambiamos ya proyectos, estilo de vida, pensamiento, logros, objetivos. ¿Y rezan juntos ustedes? Sí. Bueno, así fue que surgió tu vocación, rezando juntos. ¿Y tú, Jesús, cómo tu relación con tu hermano en el seminario? Claro, ha sido muy buena porque es una ayuda mutua, ¿verdad? Que ambos hemos recibido por la misma gracia de Dios. Es decir, que en las cosas que yo no sé, Él me ayuda, en las cosas que Él no sabe, yo le ayudo. Y sobre todo en la misma oración, que es el elemento principal para la vocación, crecer en este estilo de vida. Y es una gracia de Dios. Yo siempre agradezco eso al Señor, de que haya puesto a mi hermano en el mismo camino que yo. Uh-huh. Porque hay más vida religiosa, hay más vida, por ejemplo, en la vida diocesana. Es decir, que él podía elegir también, pero decidió... Él decidió estar en la misma congregación para compartir con su hermano. Quizás no por eso, quizás por el mismo San Francisco, que se sintió atraído igual que yo. Pero, Dionisio, ¿te sientes tú alegre de compartir la misma experiencia vocacional y religiosa con tu hermano? Sí, yo me siento contento y feliz. ¿Rezan juntos ustedes? Sí. ¿Qué oraciones hacen juntos? ¿Rosario, las laudes o qué? La laude, el Via Cruz, Rosario. ¿Se juntan para rezar? Sí. Qué bueno. Ha sido muy inspirador incluso para mí verlo a ustedes, ese amor de familia que tienen ustedes también. Ustedes en el seminario no se han desarraizado, si cabría la expresión, o desarraigado de la familia. Cuando ustedes le dicen que tienen vacaciones, inmediatamente salen por de su familia. Así es, sí. El amor de familia, la unidad entre ustedes, ¿cómo es esa familia numerosa de 11 hermanos, ¿verdad?
que son 5 hembras y 6 varones. 6 varones. Y el papá y la mamá vivos todavía. Así es. Es decir, ustedes son 13. Sí. ¿Cómo es la relación de ustedes? Y la relación de ustedes y también cómo incide la vocación de ustedes en la vida espiritual de su familia. Bueno, nosotros venimos de unos padres que son muy activos en la iglesia. Ya tienen 36 años de casado por la iglesia. Es decir que hemos tenido una ayuda muy buena a nivel cristiana. Vienen de una familia de fe, de una familia cristiana. Así es, sí. Y eso es lo que diría yo, que ha ayudado mucho a que esa unidad entre nosotros, tanto entre padre e hijo, como entre hermanos. Y nosotros hemos sentido mucho apoyo estando en el seminario de nuestra familia, animándonos, ¿verdad?, en las cosas que se necesitan. Y gracias a Dios, pues estamos muy contentos y por eso nos apoyamos siempre. ¿Y cómo lo miran a ustedes sus hermanos ahora como seminaristas? Dionisio, ¿cómo lo miran a ustedes sus hermanos, tu mamá, tu papá? ¿Están ellos contentos de verlo a usted en el seminario, en este camino? Sí, ellos están muy contentos y nos miran como un modelo a seguir, porque ya nosotros nos hemos apartado de esa vida del mundo, de los placeres, por uno cada día vivir más de cerca con el Señor. Y entonces, su próximo paso. Ustedes están de vacaciones en estos días y cuando terminen las vacaciones, ¿qué van a hacer y a dónde van? ¿Dónde sigue su proceso vocacional? Continúa en Honduras el día 1 de junio, ya este mes que se acerca. Viajaríamos a Honduras a hacer el noviciado. Ahí es donde uno conoce más de cerca la vida de San Francisco de Asís y la misma oración sobre todo. Uno aprende a tenerle ese momento personal de oración con Dios. El crecimiento espiritual uno lo recibe prácticamente ahí, en el noviciado. ¿Y por qué tiempo se van a Honduras? Por 1 año. Por 1 año, bueno. ¿Y se van juntitos? Así es. ¿Y vendrán juntitos? Y vendremos juntos. Bueno. Con la gracia de Dios. Pues yo le felicito y de verdad que me alegra muchísimo estos testimonios donde se piensa que todo se acabó, donde se pensó que ver jóvenes es ver calle, ver bebida, ver juego, ver desenfreno. Sin embargo, 2 hermanos, ¿verdad?, que uno comienza la vida del seminario, sirve de inspiración para su hermano y los 2 están caminando juntos en este hermoso camino. Pues yo les felicito y les deseo lo mejor. Nosotros tenemos siempre una oración que esa oración la hizo San Francisco de Asís y nos motiva mucho. ¿Cuál es la oración? Oh harto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta y humildad profunda, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, para el programa La Vida en Cristo, Padre Silvio. Bien, hermanas y hermanos, yo le pregunto, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció a estos 2 jóvenes? ¿Qué les pareció a estas 2 almas gemelas, podemos decir? ¿Qué les pareció esta presencia de Dios en estas almas? ¿Qué les pareció, hermanas y hermanos? La belleza del ser humano es Dios. La belleza de una vida es corresponder a ese llamado de Dios, ¿verdad? ¿Y qué yo le pido a ustedes? Que oremos. ¿Oremos para qué? Para que muchos jóvenes como estos 2, ¿verdad?, de alguna manera respondan a ese llamado de Dios. Dios hoy sigue preguntando, ¿a quién yo enviaré? Como en tiempo de Isaías. Seamos como Isaías. Aquí estoy, Señor, mándame, ¿verdad? Jesús sigue llamando. Jesús sigue preocupado por un mundo que necesita, pero de manera urgente, esa prédica, ¿verdad?, esa vivencia del evangelio. El mundo necesita hombres y mujeres que con sus palabras y con sus obras hagan presente entre nosotros el reino de Dios.
eh, oremos, hermanas y hermanos, y usted que tiene su familia, usted que tiene sus hijos, órele a Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño en mi casa, somos 6 y yo el más grande de los varones. Mi mamá siempre rezaba en el rosario para que surgiera en la familia una vocación. Y el primero que me reía era yo me burlaba de eso, me reía de eso. Y bueno, para bien o no sé, Dios quiso y Dios tocó mi corazón. Y estoy contento y feliz de eso, de ese llamado que Dios me ha hecho. Y si vuelvo a nacer con la experiencia que tengo hoy, vuelvo a servir al Señor, ¿verdad? Qué felicidad, qué alegría está en servir al Señor. Con Dios solamente se gana, ¿verdad? Vamos a terminar el programa y recordando a San Bernardo de Claraval, siglo XI, siglo XII, que arrastró a todos sus hermanos, incluso su papá viudo, incluso su cuñado, lo arrastró a todos para el convento, ¿verdad? Para la vida monástica. Y incluso los muchachos que ya estaban para casarse, cuando oían la ganancia que hay en servir al Señor, dejaban su novia y se hacían monjes. Es decir, recordemos eso. En servir al Señor, de servir al Señor, solamente hay ganancia. Nunca se pierde en servir al Señor. Y así terminamos con este su programa, La Vida en Cristo, pidiendo a Dios y a la Santísima Virgen María que mueva nuestros corazones al seguimiento de Cristo. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, su mejor compañía. Pasen buenas noches.